por qué a nadie le gusta preparar esto. Que si lleva limón, que si no, mejor vinagre. No, la mejor opción es la leche. ¿Qué va? No se puede hacer sin vino. Olvida todo eso, porque si haces lo que hoy te digo, tu opinión cambiará por completo. Ah, y claro, lo harás mejor que nadie. También te daré variantes, tabla de errores, todo lo que necesitas saber. Pero antes, vamos a filetear este hígado fresco. Quiero que esté fresco y no congelado porque así nos va a quedar con una mejor textura. Hay quienes los cortan en tiras, que también es una opción que puedes hacer. Sin embargo, como te muestro en pantalla, siempre me gusta hacer filetes. Eso sí, no muy gruesos, más bien finos, pero tampoco exageremos. Ay, por favor, asegúrate de limpiarlo muy, pero que muy bien. Por cierto, este hígado lo compré en una carnicería cerca de casa. Me costó unos 13,80 €, a 60,90 el kilogramo exactamente. En los super nunca lo he visto, de hecho siempre he visto pero de res, nunca de cerdo. Una vez que lo tengamos todo listo, bien limpio y fileteado, lo vamos a mezclar en un recipiente junto a 2 dientes de ajo bien triturados. Y también agregamos pimienta negra molida. Al inicio solo me gusta añadir estos ingredientes por una razón que te diré enseguida, porque ahora mismo voy a picar otros 3 ingredientes que lo voy a utilizar también en esta receta. Y es un paso opcional, añadirlos al principio para mezclarlos con el hígado. Por aquí tenemos pimiento rojo, lo que haré será picarlo en juliana. Así como lo ves, en tiras finas. Y lo mismo voy a hacer con pimiento verde. De cada uno esta vez utilizaré solo la mitad. Y aunque puedes optar por una sola variante, o bien o rojo o bien o verde, me gusta el contraste que hacen los dos juntos, tanto de sabor como de color y textura. Me falta algo más y es una cebolla blanca. Un buen hígado de cerdo debe llevar siempre cebolla blanca, eso sí, que no falle. Y también la voy a cortar en juliana. Ahora, todo esto lo voy a mezclar con el hígado que tenía. Esto es opcional, recuerda, te lo dije antes. Más bien para que se integre con los jugos del hígado. Hay un secreto importantísimo para evitar que el hígado de cerdo nos quede duro. Sé que seguro te estarás preguntando si lleva limón, vinagre o vino. Y tengo la respuesta para ti, ahora mismo te la diré. Pero antes de eso vamos a cocinar el hígado en una sartén con escaso aceite, solo unas 3 cucharadas. Y eso será suficiente. En esta parte asegúrate de escurrir bien cada filete, que no tenga cebolla, ni pimiento, ni ajo. Es súper fácil, solo debes escurrirlos pasando la mano y listo, nada complicado. Y es súper importante que tengas en cuenta que el hígado debe estar bien cocido para que sea seguro su consumo, pero no debemos pasarnos en la cocción porque si no se endurece. Este es nuestro primer truco. Cocina solo el hígado, 2 minutos de cada lado a fuego medio. Y una vez que lo veas así, retíralos. Como era bastante, tuve que hacer este paso 2 veces. Aún nos falta el acabado. Pues bien, en esa misma sartén agregamos una cucharada de aceite y vamos a sofreír los pimientos, el ajo y la cebolla que ya teníamos cortados. Todo esto estaba en el recipiente y se van a integrar muy bien con los jugos del hígado, quedará delicioso, eso te lo aseguro. Cuando pasen unos 2 minutos incorpora todo el hígado cocinado de vuelta y aquí es donde agregamos limón o vinagre. La mayoría me dice, Dailis, pero si el limón lo pone duro, mejor vinagre, y la respuesta es eso. Se puede usar cualquiera de los dos, porque sí, ambos son ácidos y ambos lo ponen duro, pero solo si lo añades al principio. Este truco lo aprendí de mi papá y él de mi abuela. Ambos son muy buenos cocineros y desde pequeña me lo enseñaron. El hígado perfecto tiene que estar muy fresco y el ácido se añade al final. En esta tabla te lo explico todo. Son los errores que debes evitar como te he mencionado en el vídeo. Y para que no te queden dudas, a pesar de que ya te lo he dicho antes, también te dejo la solución al problema por si pasas por alto alguno de ellos. Aquí también lo vamos a condimentar con sal. Y sí, es verdad que hay quienes le añaden leche al principio o vino seco, y son dos muy buenas variantes, por eso te voy a dejar la tabla para que la puedas preparar cuando quieras. La única diferencia en ellas es que en una el hígado se sumerge en leche y en la otra se agrega vino, ya sea seco o vino blanco seco. El proceso de cocción es igual al de la receta de hoy, así que no vas a tener problemas. Muy bien, luego de añadir el limón y la sal, cocina tan solo 1 minuto y tapa para que repose así 5 o 10 minutos más. Esta receta de hígado encebollado rinde para 8 o 10 personas, por un costo de 13,80 €, que si lo convertimos en dólares según el cambio ahora serían unos $15.